Hola chicos y chicas, hoy toca contaros la historia de Nivada. La historia de la marca de relojes Nivada es una interesante travesía a lo largo de más de un siglo, marcada por la innovación y la dedicación a la relojería suiza de calidad. Nivada fue fundada en 1926 en la localidad de Grenchen, Suiza, una región reconocida por su rica tradición en la relojería. La empresa comenzó su andadura bajo el nombre Willimann Schneider Nivada S.A., con el objetivo de producir relojes de alta calidad que fueran accesibles para un público amplio. Desde sus inicios, Nivada se centró en ofrecer precisión y durabilidad, lo que rápidamente le permitió ganarse un lugar en el competitivo mercado de la relojería suiza. Nivada se destacó en la década de 1950 y 1960 cuando lanzó al mercado algunos de sus modelos más icónicos. En 1950 la compañía presentó el Nivada Antarctic, un reloj que ganó fama mundial después de ser utilizada por miembros de la expedición antártica estadounidense patrocinada por la Marina de los Estados Unidos. Este modelo se destacó por su resistencia a condiciones extremas, lo que le permitió consolidarse como una opción confiable para los exploradores y aventureros. Otro modelo significativo fue el Nivada Chronomaster Aviador Sea Diver, introducido en la década de 1960. Este reloj fue uno de los primeros cronógrafos con múltiples funciones, diseñado para ser usado tanto en el aire, en tierra y bajo el agua, combinando un cronógrafo con un reloj de buceo. Su versatilidad y diseño robusto lo convirtieron en un favorito entre los profesionales y entusiastas de la relojería. Como muchas otras marcas suizas, Nivada se enfrentó a grandes desafíos durante la crisis del cuarzo, en las décadas de 1970 y 1980. Nivada luchó por mantenerse relevante durante este periodo y, aunque sobrevivió, su presencia en el mercado internacional disminuyó considerablemente. En las últimas décadas ha habido un renacimiento del interés por los relojes mecánicos y vintage, lo que ha impulsado a Nivada a recuperar parte de su antiguo esplendor, con un enfoque en reediciones de sus modelos más icónicos y una mayor presencia en el mercado de coleccionistas. Nivada ha vuelto a ganar popularidad entre los entusiastas de la relojería. La marca se ha revitalizado mediante la combinación de su rica herencia con las demandas contemporáneas de calidad y estilo. Actualmente los derechos de Nivada pertenecen al mexicano Andrés Horser, presidente de Horser & Cie, y no confundamos a Nivada con la actual Nivada Grenchen, ya que esta está bajo licencia de Nivada, pero funciona como marca independiente y no mantiene interacción directa. Guillaume Leidet, junto a su socio Remy Chabrat, se quedan con esta segunda marca que operaba en Estados Unidos. Es obvio que el origen de ambas historias es la misma hasta el momento de la venta de Nivada Grenchen, la cual seguirá su propio camino. Hoy en día, Nivada sigue siendo un símbolo de la relojería suiza clásica, apreciada por aquellos que valoran la historia, la calidad y el diseño temporal. La empresa continúa produciendo relojes que respetan sus tradiciones mientras abrazan las innovaciones del presente. Si quieres que cuente la historia de otras relojeras de las que aún no hayamos hablado en el canal, dímelo. Esto es todo. No te olvides de hacer un comentario. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.